Aquí tenemos un póster muy cotizado por los coleccionistas. Este póster, vamos a decir comercial, porque sirvió para adornar este espectáculo que se hizo en Japón en el año 92-93. Se hizo una gira por varias ciudades japonesas, que era el George Lucas Super Life Adventure, una especie de obra de teatro, pero que retrataba situaciones y escenas de varias películas de Lucas, no solo de Star Wars. Estaba Star Wars, estaba Indiana Jones, estaba Willow, estaba American Graffiti y estaba Tucker, un hombre y su sueño, que dirigió su amigo Francis Ford Coppola, ¿no? Entonces se hizo este póster para poner en los diferentes pabellones, diferentes teatros en los que se hizo esta gira japonesa, y con su firma, por supuesto, impresa, ¿no? Bueno, pues se cree que de este póster solo hay 28 unidades y por tanto es uno de los más cotizados de toda la saga. Este otro pues se consigue bastante más fácil porque se puso a la venta, vamos a decir, como souvenir de estos espectáculos, ¿no? Junto a otros productos como relojes, camisetas y demás. Bueno, pues este póster está muy chulo, la verdad es que me gusta mucho, porque vemos claramente las películas y sagas que vamos a ver en ese espectáculo, ¿no? Lo que hemos dicho, Star Wars, Indiana Jones, Willow, Tucker, un hombre y su sueño, y American Graffiti. Lo que pasa es que, claro, lo más importante era Star Wars, es lo que más vendía ahí en Japón, evidentemente, lo que más éxito tiene, y tiene más personajes de esa saga que del resto. Bueno, pues esto se utilizó, ya digo, en esa gira japonesa, que gustó muchísimo, por cierto, a George Lucas. Fue a ver este espectáculo incluso en más de una ocasión, fue incluso con sus hijos, y no le importó participar también en las ruedas de prensa para fomentar su éxito. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esto luego no se hizo una gira mundial? O por lo menos, ¿por qué no se llevó a Estados Unidos, ¿no?, el país de origen de Star Wars? Bueno, pues por la sencilla razón de que era muy complicado transportar todo el material de esta atracción o de este espectáculo por el mundo, ¿no? Había por ahí un halcón milenario, por ejemplo, hinchable, que era muy complicado que eso hubiera sobrevivido si se llega a transportar a otro país. Hacía falta además un teatro de grandes dimensiones para que todo eso funcionara, y al final se acabó descartando. Se llegó a barajar llevarlo, después de que estuviera en Japón, a un casino de Las Vegas o a un pabellón construido expresamente para ponerlo en Las Vegas, pero al final, digo, por problemas logísticos se acabó descartando y solo se pueden ver pues fotografías. Por desgracia no hay filmación en vídeo de este espectáculo, que la verdad es que era muy raro, todo hay que decirlo, pero podía haber funcionado igual a nivel internacional, pues por la cosa de ver Star Wars en formato teatro, digamos, ¿no? Como curiosidad adicional hay que comentar que hicieron una táctica muy agresiva aquí los japoneses para vender los productos de la tienda, y es que hubo varios intermedios, varios descansos, en los que un narrador incitaba a los padres a comprar una varita mágica, que era una especie de varita con purpurina y demás, para que lo comprara, para que los niños pudieran participar y ayudar a los héroes en lo que iba a venir después. Entonces se hizo esto en varias ocasiones y los padres tenían que salir a la tienda de recuerdos y comprar esto para dárselo a sus hijos. Y claro, se vendió como churros esa especie de varita mágica, porque una de las cosas que salían era pues Willow con su varita mágica, ¿no? Aquí vemos otro póster comercial muy llamativo que se hizo también solamente en Japón, en el año 93, en este caso para acompañar una exposición dedicada a props, vestuario y atrecho de las películas de George Lucas, no solamente de Star Wars, sino también de, por ejemplo, Indiana Jones. Lo que pasa es que lo fundamental era Star Wars, porque es lo que más gustó en este país, y bueno, si se hubiera hecho a nivel internacional, pues hubiera ocurrido lo mismo, ¿no? Que no hay tanto pros ni tantas cosas de otras películas y tampoco hubieran llamado la atención, ¿no? Bueno, pues aquí de hecho vemos que la mayoría de las letras están ocupadas por las películas de Star Wars, y solamente en la parte central pues vemos una imagen de Indiana Jones y la última cruzada con Indiana Jones padre, Henry Jones, en la famosa escena del castillo, ¿no? Bueno, pues este póster también está bastante cotizado porque solo se distribuyó de manera comercial allí en Japón, solo se vendía en la propia exposición que se hizo en el año 93, y por tanto pues hay menos unidades que si hubiera sido un póster internacional. Este póster también promocionaba esa exposición japonesa, pero lo hace de una forma bastante llamativa, lo hace con imágenes en 3D, algo bastante impactante el año 93, recordemos que el 93 es el año de Jurassic Park, ahí empezó a usarse ya más el CGI en el cine, pero hasta entonces había pocas escenas hechas por ordenador, el tema del CGI todavía no ha evolucionado tanto, y por eso pues llama la atención aquí ver a un caza-TIE de Darth Vader, a una LA-X, a un R2D2 y a una espada, todo hecho por ordenador, porque se ven los alambres en el caso del droide y de las naves, ¿no? Este panel se utilizó para publicitar la primera exposición de arte de Star Wars en Estados Unidos. Como vemos, primero hubo exposición en Japón, funcionó muy bien, y se decidió al año siguiente hacer una en Estados Unidos. Concretamente duró desde diciembre del 94 hasta marzo del 95, y en este caso es un poco sosa porque simplemente tira de una ilustración de Ralph McQuarrie. Por la pinta yo diría que es una pintura sobre cristal que se utilizó durante la escena en la que Darth Vader lanza a Palpatine
al foso del reactor de la segunda Estrella de la Muerte. Y como curiosidad se puede comentar que se cortó a posta el rótulo de abajo, que pone que se va a hacer en el Centro de las Artes de Yerba, y esto que parece que está cortado, es que es así, o sea, se cortaba la parte inferior de las letras pues para hacerlo un poquito más impactante, porque por lo demás es solamente una ilustración que se utilizó durante el rodaje de las películas. Bueno, pues con el paso del tiempo se decidió hacer otra exposición, en este caso muy centrada sobre todo en el vestuario, en los propios y demás, pero con la historia de la mitología, es decir, en qué mitologías se basó Lucas a la hora de concebir la saga. Se llamó, de hecho, La magia del mito, y estuvo vigente un año en Estados Unidos solamente, desde el año 97 al año 98, ¿no? Por desgracia, pues todavía no se dio el paso de hacer giras internacionales como hemos tenido después con la famosa Star Wars Exhibition, que llegó aquí en España en el año 2008, por ejemplo, ¿no? En esta época pues todavía solo se jugaba con museos o con centros de exposiciones americanos. Aquí, a nivel internacional, pues nos tuvimos que conformar con este libro que tenía imágenes de esos props que se habían utilizado en Estados Unidos y lo combinaba con ilustraciones mitológicas porque abordaba la misma temática, ¿no? En qué mitología se había basado Lucas para concebir su trilogía clásica. Se tituló La magia del mito y aquí en España pues nos llegó incluso en castellano en el año 2005. Esta imagen pues también es la portada de un libro, en este caso de un diario para niños que salió con motivo del estreno del Retorno del Jedi en el año 83, pero también acabó siendo un póster de lo chula que estaba esa ilustración, ¿no? Aquí vemos el póster, lo realizó Michael Whelan, salió en el año 92 para venderse en centros comerciales y en tiendas, en formato póster, y es un poco peculiar por muchos sentidos. Por un lado, resulta gracioso ver a Yoda escribiendo en su despacho en la choza, pero por otro vemos que sobra muchísimo espacio en la parte superior, porque claro, ahí se colocó el rótulo de ese diario Jedi del año 83. Como curiosidad adicional hay que comentar que el artista Michael Whelan bautizó este póster como Yours Truly, es decir, atentamente. Esa es la traducción que tendríamos en castellano, que es lo que se pone en las cartas, ¿no? Bueno, pues llegados al punto de celebrar el 10º aniversario del Retorno del Jedi, pues de nuevo se pusieron a la venta en todo tipo de tiendas este fantástico póster de Kazuhiko Sano, que ya había trabajado en pósters de cartelera, como hemos visto, de la propia película, y aquí se basó en un concepto que se le había descartado en el momento de estar en la película, que era poner el rótulo de la película en la explosión de la segunda Estrella de la Muerte y poner a los personajes siguiendo una S, y en el centro de la S pues estaría el rótulo con esa explosión, ¿no? La S de Star Wars, ¿no? Bueno, pues esto no convenció en su momento a Lucasfilm y compañía, y como hemos visto, pues se hizo una composición más tradicional con diferentes personajes en diferentes tamaños, ¿no? Bueno, pues aquí se dio el visto bueno a ese concepto, pero se rompió un poco estas ideas que estoy diciendo, porque el rótulo se puso debajo de la explosión, no dentro, y la S está un poco rota porque vemos a Leia, Darth Vader y a los droides rompiendo esa formación en forma de S. Por lo demás, está fantástico, como siempre, en los pósters de este artista japonés, porque retrata muy bien a los diferentes personajes, y bueno, lo único que se le puede criticar es que de nuevo mete el spoiler de poner la explosión de la segunda Estrella de la Muerte en el centro de la imagen. Vamos con otro póster comercial. Este póster fue puesto en tiendas de videojuegos para fomentar las ventas de este videojuego, el Rebel Assault 2, y también era la carátula del propio videojuego. Bueno, pues es bastante destacable porque parece un póster de cine, está sensacional, con Darth Vader ahí surgiendo de la explosión, una motojet, el halcón, etcétera, etcétera. Me gusta mucho este póster y le he querido meter en esta charla, más que otra cosa por eso, ¿no? Porque llama la atención a veces la calidad que tienen incluso las carátulas de los videojuegos. Y este además pues gustó mucho porque tenía escenas en vídeo, y es de las pocas veces que se pudo ver a Darth Vader en vídeo antes de que regresara en la trilogía de precuelas, ¿no? Ya se había visto por esta época en un juego de mesa interactivo con una cinta VHS, entonces medías la cinta VHS y veas ni más ni menos que a David Prowse volviendo a interpretar al personaje bajo la tutela del director de fotografía del episodio 4, que era Gilbert Taylor. Eso llamó muchísimo la atención y fue, ya digo, probablemente esa fue la primera vez en la que vimos a Darth Vader en vídeo después de haberla visto en el Retorno del Jedi, si exceptuamos pues alguna campaña publicitaria, ¿no? Bueno, pues aquí volvió a ocurrir lo mismo, tenemos escenas exclusivas de Darth Vader en las cinemáticas de este juego, que por lo demás pues funcionó muy bien. Fue uno de los videojuegos, bueno, de hecho fue el videojuego más vendido de Star Wars, más de 3 millones de copias. Luego ha sido superado ampliamente, porque claro, ha habido juegos más potentes después, cada vez ha habido más jugadores, más consolas, pero vender 3 millones de copias de esto pues fue todo un hito, porque además era un CD-ROM. En el año 95 no todo el mundo tenía lector de CD-ROM en sus ordenadores, era un juego de PC,
y bueno, por lo demás era una especie de Virtua Cop en el sentido de que tenías que manejar la mirilla para disparar, ¿no? Era menos interactivo en ese sentido, pero claro, estaba todo filmado en vídeo, entonces me gustó mucho por eso. También había escenas de manejar a naves en 3 dimensiones, pero siempre con una escena pre-renderizada en vídeo para mover la nave. No tenía la libertad de movimientos que tienen los juegos en 3D, como por ejemplo el que se hizo un par de años antes de Ala X o el que se hizo de los cazas TIE, ¿no? el TIE Fighter. Esto era una forma de jugar, vamos a decir, menos avanzada, podríamos decir, en el sentido de que tenían menos libertad de movimientos, pero al mismo tiempo impactaba porque ver vídeos a pantalla completa en, en los ordenadores de la época, que sobre todo eran 386, 486, pues llamaba mucho la atención, aunque perdías algo de interactividad, ¿no? Seguimos en el año 95 y aquí se hizo este fantástico póster para promocionar las cintas VHS que se lanzó en esta época. Se promocionaron como las últimas cintas VHS que se iban a lanzar para fomentar las ventas, y luego no fue así, porque en el año 97 hubo edición especial. Lo que pasa es que sí que es cierto que estas fueron las últimas con las películas sin retoques, ¿no? Eso sí que se puede comentar al respecto. Y bueno, pues este diseño lo hizo Drew Struzan, pero luego lo ilustró Greg Norman. Esto es un poco lo que se puede comentar. Recuerda muchísimo al primer póster de cartelera, perdón, al tercer póster de cartelera de Tom Chandler, porque tenemos a Luke en primer plano, de frente, en el centro, y luego el resto de personajes disparan hacia afuera. Entonces también es un póster que se puso en las tiendas para que compraras VHS, pero realmente podría haber funcionado muy bien para un reestreno de la película o como póster de cartelera, ¿no? Y luego abajo vemos las carátulas de las VHS que están muy bien, pero esas no las hizo Greg Norman, esas las hizo John Alvin y también están espectaculares. Bien, podrían haber servido como póster de cartelera, porque tiene una composición muy buena, ¿no? De poner a Obi-Wan, Darth Vader y Luke en primer plano, con las dos estrellas muertas y una especie de planeta rojizo o un sol detrás de Darth Vader en el caso del Imperio Contraataca, y luego los pósters, el resto de personajes en la parte inferior de los pósters, ¿no? Muy buenos estas imágenes, ya digo, salieron como carátulas VHS y también se vendieron como pósters. Aquí tenemos otro banner fantástico por parte de John Alvin. Como he dicho antes, trabajó mucho en la saga y aquí estamos viendo más ejemplos, porque retrata las manos de Obi-Wan, las manos de Darth Vader y las manos de Luke sujetando la espada. O sea, está imitando el póster de avance de la Return del Jedi, pero en vez de poner las manos de Luke sin más, pone diferentes personajes para encajar con cada una de las películas, ¿no? El primer fragmento, pues evidentemente promociona el episodio 4, el del centro, el Imperio Contraataca, y el de la derecha, el Return del Jedi. Esto también se vendió de forma, vamos a decir, sin tanto rótulo como póster. Aquí vemos el póster que se hizo para celebrar el 15 aniversario del Imperio Contraataca. Es bastante llamativo lo que hizo aquí la empresa Killian Enterprises, porque no juega con la imagen de Darth Vader, que es lo que más se solía utilizar en el caso sobre todo del Imperio Contraataca, porque es más protagonista igual que el resto de películas, sino que juega con Boba Fett, y además en un estilo bastante caricaturesco, ¿no? Bueno, pues este póster gustó bastante precisamente por eso, porque en esta época ya Boba Fett tenía una fama increíble entre el fandom. Este póster también es bastante impactante, sobre todo por el eslogan, porque dice, lee esto o yo te disparo, con Leia disparando al cliente, ¿no? Esto se puso en las tiendas para fomentar las ventas de las novelas que se hicieron en esta época. Ya sabéis que salieron muchísimas, la gran mayoría llegaron aquí a España con la editorial Martínez Roca, a mediados de los 90, en este caso pues es un póster del año 95, y vemos ahí de hecho dos de ellas, ¿no? Estrella de cristal y espada oscura. Y aparte luego pone debajo un eslogan también muy gracioso que dice, nunca te metas con una princesa Jedi. La verdad es que es uno de los pósters más graciosos que hemos tenido a lo largo de la franquicia. Otros anuncios graciosos son también los que hicieron en Japón el fabricante de coches Mitsubishi, también a mediados de los 90, en el año 96, porque jugó con C3PO y R2D2. Aquí incluso vemos al droide de protocolo conduciendo uno de estos coches, y encima el título de la campaña era Star Cars, cosa que encaja muy bien con Star Wars, solamente cambia una letra, ¿no? Bastante gracioso en ese sentido, porque por lo demás los coches no tenían nada de Star Wars, no tenían pegatinas, no tenían diseño Star Warsiaco, por así decirlo, o Star Warsero. No, eran coches de Mitsubishi normales y corrientes, pero metían por ahí a los droides y al rótulo ese Star Cars para fomentar las ventas de los vehículos. También hubo anuncios de televisión, de la televisión japonesa, en la que se entremezclaban imágenes de los coches con imágenes de las películas. Es bastante curioso cómo se promocionaban ciertos productos, sobre todo ahí en Japón.
Llegado el momento de celebrar el 20 aniversario de la trilogía clásica, pues ya sabéis que se hizo la edición especial en los cines de todo el mundo, a raíz de una película por mes, y claro, eso derivó en nuevos pósters y nuevos productos de merchandising. Como aquí estamos hablando de pósters, pues hay que comentar que en las tiendas se podía comprar este que hizo el gran artista japonés Suneo Sanda, y que la verdad es que está impresionante. También podría haber funcionado muy bien pues para anunciar, por ejemplo, un maratón de cine, o a mí me recuerda mucho por su estilo a las fantásticas imágenes que tenían los pinballs, ¿no? Lo que me llama la atención de este póster es que, si nos fijamos, no tiene imágenes del episodio 4, se centra sobre todo en imágenes, en personajes y escenas de los episodios 5 y 6. No sé muy bien por qué, pero eso es lo que decidió hacer este artista japonés. Quitando a Darth Vader, que es verdad que tiene el mismo aspecto de las 3 películas, o el chaleco de Han Solo, que sí que nos recuerda más al episodio 4 que al resto de episodios, el resto, si nos fijamos, son todo escenas de episodios 5 y 6. Vemos ahí a Obi-Wan en forma de fantasma, vemos a Bespin, la batalla de Endor, vemos también la batalla del foso de Carkoon, la batalla del foso del Sarlacc e incluso el Rancor, pero no vemos imágenes concretas del episodio 4, es bastante extraño. Este póster, por cierto, le compré y le tuve aquí en el salón de mi casa durante bastantes años porque me parecía espectacular. De hecho, este artista ha seguido trabajando para la franquicia, como sabéis, ha hecho pósters increíbles de los que se venden a nivel comercial, digamos, en tiendas, en librerías especializadas, en centros comerciales, el típico póster de 70 por 90, y aquí pues tenemos uno de los más espectaculares que hizo en el año 2010, este también lo he tenido yo en el salón, me pareció fantástico porque podemos ver no solo todo tipo de personajes de los 6 primeros episodios, sino también naves, vehículos, planetas y fuegos artificiales. Una gran celebración de esos 6 primeros episodios de la saga. Aquí tenemos otro póster promocional bastante curioso. Este se iba a poner en diferentes sitios para fomentar o publicitar, mejor dicho, una exposición que se iba a hacer solamente por Europa, itinerante, sobre el tema de la mitología a la que se había basado Lucas para hacer estas películas. De hecho, se llamaba El poder del mito, en vez de la magia del mito. Iba a ser bastante parecido a su versión americana, con vestuario, atrecho y demás, pero con esa temática de la mitología, y se llegaron a fabricar pósters exclusivos para cada uno de los países. En el caso de la exposición inglesa, pues pusieron en primer plano a Darth Maul, pero si nos fijamos en pósters de otros países, pues jugaba con otros personajes que igual habían triunfado más en esos países, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que ocurrió? Que se hicieron los pósters, pero luego no se hizo la exposición, se canceló en el último segundo y por desgracia pues no pudimos disfrutar de ello. Este póster comercial originalmente era una ilustración que hizo el artista Hugh Fleming en el año 99 para acompañar un artículo de la Insider que trataba de cómo Star Wars había influido en ciertas bandas de música, sobre todo en bandas de rock, y por eso decidió poner a los personajes en un concierto, ¿no? Está espectacular, retrata muy bien los rostros y la apariencia de los personajes, y aparte pues eso, que es muy gracioso pues ver a los diferentes personajes de la saga pues en un concierto de rock con diferentes instrumentos, ¿no? Y bueno, pues aquí la curiosidad está en que gustó tanto la ilustración que luego se pasó a vender como póster comercial a través de la tienda del club oficial de fans, y además hay que comentar que Hugh Fleming se metió en el público del concierto. Le vemos ahí en la primera fila, es el personaje de Barba, ¿no? Pues bueno, pues muy bueno en todos los sentidos. Este póster promocional también es bastante impactante, salió en el año 99 para publicitar el pinball del episodio 1. ¿Por qué? Porque vemos una bola de pinball con la cara de Darth Maul dentro, y el eslogan está genial porque dice: no entres en pánico, tú tienes flippers, tú tienes petacos. Bueno, pues está muy bien la idea, aunque ya estamos pues un estilo más minimalista, ¿no? De finales de los 90 en adelante ya no hay pósters tan sobrecargados en general, y se tiende más a esto, a poner fondos blancos para que se lean mejor los títulos de los diferentes productos, ¿no? En el año 99 pues también salió una revista, Rolling Stone, para hablar del estreno del episodio 1, como no podía ser de otra forma, y aquí la novedad estuvo en que incluía un póster realizado ni más ni menos por ILM, porque tuvo que renderizar a Jar Jar Binks leyendo la primera revista de Rolling Stone que se dedicó al episodio 4, ¿no? Está genial esta imagen, y es un póster pues bastante cotizado porque solo se podía conseguir a través de esta revista. Igual no tanto como otros que he comentado, porque la tirada de esta revista Rolling Stone es bastante amplia, pero sí es verdad que gusta bastante por eso, ¿no? Porque es un póster hecho por Industrial Light and Magic. Este póster de la Celebration es bastante llamativo, se hizo la Celebration 2, que tuvo lugar poco antes del estreno del episodio 2, pues también para que sirviera de publicidad para la película, en el año 2002, de hecho aquí ponen las fechas, del 3 de mayo al 5 de mayo, cuando la película fue a finales del mes.
Y bueno, pues de todos los pósters que se hicieron exclusivos para esta Celebration, este puede ser el más raro, porque no juega con ilustraciones, que era lo más habitual en esta Celebration, vender pósters exclusivos solo para la Celebration con ilustraciones impresionantes, sino que juega con fotos. Y encima las fotos que pone son las fotos seleccionadas previamente por Lucas para ser publicadas en la revista Insider o en la página oficial de StarWars.com, ¿no? Eso es lo raro que tiene este póster, que son fotos elegidas personalmente por el propio Lucas. Luego vamos con un póster que se puso en tiendas de alimentación de Alemania para fomentar las ventas de los huevos Kinder que tenían como regalo los famosos Happy Hippos, esos hipopótamos felices que representaban personajes de la saga. Bueno, pues este póster está muy chulo porque también parece un póster de cartelera, aunque tirando a cómico, evidentemente, tirando a infantil. Y aquí pues los coleccionistas podían ver claramente qué personajes podían coleccionar en esta promoción, ¿no? Había un hipopótamo de Luke, otro de Vader, otro de Leia, otro de Han, todos los protagonistas estaban representados y hay mucha gente que hizo la colección aquí en España porque también se vendieron los huevos Kinder con estos productos pues a nivel internacional. Lo que pasa es que este póster, por lo que entiendo, solo se hizo para tiendas alemanas en el año 2002. Al año siguiente, en 2003, pues también hay que destacar este póster porque también fue confeccionado por la propia ILM, concretamente por los artistas Ellen Pasternak y Jamie Willis. Y bueno, pues está muy bien porque combina dos de los personajes en los que ha trabajado la propia ILM, como no puede ser de otra forma, dos personajes que contrastan muy bien en tamaño y además los dos son verdes, ¿no? Viene por ahí un poco el juego, y esto era para publicitar SIGGRAPH, que es el evento anual más importante que hay a nivel mundial sobre infografía, y por eso pues ILM pues siempre suele participar llevando las escenas de efectos especiales con las que ha trabajado en sus películas, ¿no? Y bueno, pues terminamos ya con este último póster, que no podía faltar porque es también una obra maestra de John Alvin, que ha dicho que es un artista impresionante, tanto en carteras de cine como póster comerciales, y en este caso pues fue el póster exclusivo de la primera Celebration, esa que comentaba antes, que se hizo en Denver en mayo del año 99, justo antes del estreno del episodio 1, y juega con una escena con la que no se suele jugar tanto igual en los pósters o las imágenes, que es la escena del ataque de Darth Maul en Tatooine a Qui-Gon y Anakin, ¿no? Pues aquí decide retratar a Anakin corriendo por el desierto y un Darth Maul amenazante y grande en la parte superior, ¿no? Está sensacional, bien podría haber servido también como póster de cartelera, pero en este caso se vendía en las tiendas bueno, o probablemente la tienda oficial de esta Celebration. Desconozco luego si igual se vendió también pues por parte de, me imagino que también por parte de la tienda del club oficial, ¿no? Pero este tipo de pósters normalmente solo se suelen conseguir en la Celebration y luego pues claro, son muy cotizados porque se venden en muy pocas unidades, no van a fabricar miles de ellos si solo se va a vender en un evento de 3 días, ¿no? Pues nada, simplemente comentar que esta Celebration tuvo muchísimo éxito y por eso desde entonces hemos tenido, ya no solo en Estados Unidos sino también en otros países, hemos tenido en Inglaterra, hemos tenido en Alemania, hemos tenido en Japón, siempre cada año, cada 2 años, sobre todo con motivo de publicitar los estrenos de los diferentes episodios. Bueno, pues con esto termino esta charla segunda sobre los pósters de Star Wars. Espero que os haya gustado tanto o más que la anterior y nos seguimos viendo en Taller Skywalker.